Bueno, buenas, ¿cómo andan? La idea de la clase de hoy es ver más o menos entrar, sí, en un sistema específico para después ver, acá en este caso vamos a ver análisis de glucosa. Y yo quiero que ustedes vean cómo es que funciona el sistema de la glucólisis adentro del cuerpo, ¿sí? Y la glucólisis va de la mano con la respiración, así que ustedes en esta presentación, en este video, van a tener que entender, ¿sí?, cómo es que funciona. La glucólisis o glicólisis, si ustedes lo van a encontrar de las dos maneras, es una vía catabólica que a través de tanto las células eucariotas como las procariotas oxidan diferentes moléculas de glúcidos. No solamente la de azúcar, ¿sí? Estamos hablando de todo tipo de moléculas que se pueda oxidar adentro del cuerpo y que es la que me genera mi energía, ¿sí? Por eso dice obtienen energía. Acá en estas presentaciones hay mucho texto, ¿sí? Porque yo intenté más o menos resumir. Así que todo esto que yo les esté mostrando, cópienlo en la carpeta porque hay una fórmula de química, ¿sí? Es como que está muy específico. La glucólisis es un proceso en el cual la molécula de la glucosa, que tenemos una molécula que tiene 6 carbonos, ¿sí? Entonces están unidos por 6C, básicamente, se enciende en 2 moléculas de carbono de ácido pirúvico. Este proceso da como resultado un rendimiento de 2 moléculas, ¿sí?, de ATP. A partir del ADP, un fosfato inorgánico, y 2 moléculas de hidróxido de sodio. A partir del sodio, más o menos arranca, ¿sí? A ver, no quiero que se mareen ni nada. Yo ahora después les voy a mostrar un video más o menos para que ustedes entiendan todo lo que yo les estoy contando, ¿sí? Pero ustedes tienen que entender que, por ejemplo, la glucólisis comienza a partir de una molécula de glucosa. En este caso es la glucosa, es el azúcar, sí, pero es concentrada. Por ejemplo, si ustedes compran en los lugares de pastelería, de cosas para hacer cosas dulces, glucosa, van a ver que no es lo mismo que el azúcar. Es otro tipo de, otra consistencia, es mucho más sólida, entonces es la que más se parece a lo que tenemos adentro del cuerpo. Es una glucosa muchísimo más sólida, muchísimo más concentrada, por eso es tan importante tener bien los niveles de lo que es glucosa en el cuerpo. En este proceso primero se invierte la energía por transferencia de un grupo de fósforo, ¿sí? Por eso dice grupo fosfato, desde una molécula de ATP. Ahora les voy a explicar bien qué es una molécula de ATP, ¿sí? Una por cada paso a la molécula de azúcar. La molécula de 6 carbonos luego se enciende, ¿sí?, y de allí en adelante la secuencia produce energía. Lo que quiero decir es que ustedes saben que, aparte de los carbohidratos, que también considero que ustedes saben que tiene azúcar, todo lo que uno consume tiene azúcar. Y es lo que la gran mayoría, y los carbohidratos también, producen energía en el cuerpo. Y eso es lo que uno lo quema, ¿sí? Cuando hace actividad física es lo que más se quema. Entonces después el cuerpo es algo que te vuelve a pedir, ¿sí? En cierto momento se reduce una molécula, ¿sí?, almacenándose parte de la energía producida por la oxidación del gliceraldehído y del fosfato en los pasos finales de la molécula. Toma la energía del sistema y ahí vuelve a iniciar, ¿sí? Para iniciar la secuencia es necesaria la energía de los enlaces de fosfato y de las moléculas de ATP, ¿sí? Ahí yo les pongo una fórmula de cómo es. Son 2 moléculas más 4. Y ahora les voy a explicar qué es cada cosa y por qué también ATP, ADP, por ahí las están todas en sus iniciales, digamos, no es que está nombre completo, es como para acortar un poco lo que es el nombre, ¿sí? Una molécula de glucosa se convierte en 2 moléculas de ácido. La ganancia net es la energía recuperada, y las 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH por molécula de glucosa, ¿sí? Las 2 moléculas contienen todavía una gran parte de energía que se encontraba almacenada. A ver, como para que ustedes entiendan esto, así es como funciona lo que es la glicólisis por dentro. Si son cadenas de carbono que se van como regenerando y vuelve a arrancar el sistema, ¿sí? Antes de pasar a la respiración les voy a mostrar un video, así que yo ya lo tengo acá, para que ustedes vean qué es en general, ¿sí? Pero está muy relacionado con lo que es la respiración, por eso yo lo pongo. Acá hay un montón, también les voy a mostrar lo que es el ciclo de Krebs, ¿sí? Son temas
que yo creo que los habrán visto en biología, porque lo dan en biología en la escuela, pero esto es más o menos que yo quiero como vean ustedes por qué puede ser el exceso de glucosa, por qué uno por ahí puede tener principio de diabetes o por qué también se genera la diabetes. Siempre van a decir, sí, es herencia, mi abuelo tenía, mi bisabuelo tenía. Eso es algunas cosas que pueden pasar. Pero a veces ustedes mismos pueden generar la diabetes con los mismos cuidados que ustedes tienen. No hace falta que sea de herencia. Aspectos generales de la respiración celular. Después de ingerir los alimentos, ya sean carbohidratos, lípidos o proteínas, el cuerpo extrae toda esa energía contenida. Y es nuestro aparato digestivo el que realiza toda esa magia al fragmentar la comida en micromoléculas. Aunque la energía se encuentra en las proteínas y los lípidos, son los carbohidratos los que aportan mayor energía, como la glucosa. Y es por medio de la respiración celular que las enzimas que se encuentran dentro de las células rompen esos enlaces químicos de la glucosa, liberando la energía acumulada. Para muchos de nosotros, respirar significa un intercambio entre oxígeno por monóxido de carbono en los pulmones, pero la respiración celular que ocurre en las células de manera individual es más que un intercambio de gases. Vamos a ver dos conceptos que son muy importantes en este tema, y el primero es la respiración anaerobia o anaeróbica. Y este es un proceso metabólico de oxidorreducción de azúcares, es decir, que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía. A ver, ella arranca hablando de la respiración, sí, como para que ustedes vean, ustedes van a ver después en la presentación que acá yo les muestro acá lo que es respiración. La respiración desarrolla dos etapas, ¿sí? Que son el ciclo de Krebs y el transporte terminal de electrones, por eso lo pongo después, ¿sí? Pero todo es de 3 carbonos que veníamos hablando de lo que era la glucólisis, ¿sí? Porque se degradan y así empieza a formar lo que es la respiración. Pero básicamente la respiración va de la mano de la glucólisis, por eso ella habla acá específicamente, empieza hablando de la respiración, pero van a ver que va a hablar de lo que es la glucosa específicamente y lo que yo les comentaba recién, que lo que más nos produce a nosotros energía son los carbohidratos, ¿sí? Es lo más importante. Por eso siempre cuando uno dice, bueno, va a ser una dieta pero tiene que dejar la harina. Entonces a la persona le cuesta muchísimo dejar lo que son las harinas, ¿sí? Porque es el almidón lo que también produce la energía, esos son los carbohidratos principalmente. La harina es una de las cosas que más nos cuesta dejar en ese sentido y después el cuerpo como que te pide, sí, porque está tan acostumbrado y después entonces lo que hace es buscar las reservas que ustedes tienen en el cuerpo y así, bueno, arranca, digamos, una dieta basada en cero harinas, ¿no? Presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es exclusiva de ciertos organismos procariotes como las bacterias. En segundo lugar tenemos a la respiración aeróbica o aerobia, y este tipo de respiración es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla en dióxido de carbono y agua y se producen grandes cantidades de ATP. Y todo esto ocurre en presencia de oxígeno. Así es que ya estamos listos para hablar algunos aspectos generales del proceso de respiración celular. La respiración celular se divide en dos fases. Fase 1, glucólisis, y fase 2, ciclo de Krebs, que por cierto incluye el transporte de electrones. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma, en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Inicia con la molécula de la glucosa, y después de 10 reacciones enzimáticas vamos a obtener 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. De esos productos finales, las 2 moléculas de piruvato van a tomar 2 vías, que pueden ser la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Claro, todo esto en ausencia de oxígeno. Pero cuando las condiciones presentan oxígeno, es decir, que hay respiración aeróbica, el ácido pirúvico o piruvato se va directamente a la mitocondria, donde va a iniciar una ruta metabólica llamada también ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y en este ciclo se da una sucesión de reacciones químicas, donde es liberada esa energía almacenada a través de la oxidación de la acetilcoenzima A, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y en esta serie de reacciones se producen 36 ATPs, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. Les presento la fórmula de la reacción química de la respiración celular, que inicia con glucosa más 6 moléculas de oxígeno, para darnos como producto final
6 moléculas de agua, más 6 moléculas de dióxido de carbono, más 38 moléculas de ATP, 2 que provienen de la glucólisis y 36 del ciclo de Krebs. Espero te haya servido este Ella resume todo como para que ustedes vean, si ahora igual yo les voy a mostrar bien cómo es que funciona el ciclo de Krebs, que es un ATP, sí, porque eso todavía no lo aclaró ella bien. Pero más que nada es que ustedes vean que, por ejemplo, tenemos esta fórmula dentro del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo es que se oxida? ¿Por qué se oxida? ¿Sí? Fíjense acá, esta es la molécula de la glucosa, ¿sí? Y esto es mi oxígeno que yo tengo en el cuerpo, que es el O2. Esto se convierte, esto desprende agua, ¿sí? En este caso 6 moléculas de agua, ¿sí? Y tiene el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que se produjo porque se oxidó, ¿sí? La molécula de la glucosa, ¿sí? Y el restante quedan los ATP, que básicamente es lo que genera la energía. Ahora bien, la respiración, sí, aparte de tener, bueno, como les decía ya, lo del ácido pirúvico y demás, luego después entran al ciclo de Krebs en una serie de reacciones, sí. El ciclo de Krebs es lo que, digamos, lo que se continúa. Es en el curso de la oxidación de cada grupo, sí, por cada grupo se va a oxidar. Y de ahí se forma lo que es la molécula. Acá yo les pongo en la presentación un mapa, digamos un dibujito de lo que es básicamente lo que es el ciclo de Krebs. No se mareen con todas las palabras raras porque van a ver acetil y otras palabras raras. ¿Sí? Son básicamente nombres generales de lo que es la glucosa, cómo es que se produce, todo lo que es el ciclo de Krebs. Es una secuencia de reacciones en las mitocondrias que se oxidan en porción del acetil, ¿sí? Que acá lo nombra el acetil. Es una vía central que unifica e integra el metabolismo global, reduce coenzimas que se oxidan. El ciclo de Krebs, digamos que es el que lo mantiene en orden todo lo que son enzimas para que no se oxiden, para que digamos que tengamos un orden, algo que esté como en una secuencia y que no esté todo desordenado, ¿sí? Es la vía común final para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas, junto con la fosforilación oxidativa es la principal fuente de ATP, ¿sí? Yo estoy hablando de la fuente de energía, ATP. Entonces, es la principal fuente, digamos, es la principal secuencia que es la que a mí me está produciendo todo lo que es energía. Así acá les puse otra imagen como para que ustedes vean. A ver, no, esto no es para que se los aprendan de memoria, pero yo quiero que vean cómo es la secuencia. Es una secuencia que vuelve, ¿sí? Es una secuencia que va y viene, porque es de esta manera es cómo generamos nosotros energías en el cuerpo, ¿sí? Bueno, acá explica más o menos lo que es el ciclo de Krebs. Yo igual les voy a más o menos explicar esto, pero después les voy a mostrar un video. Me parecen que los videos como que explican muchísimo mejor por los dibujos y los gráficos y demás. Los carbonos donados en el ciclo de Krebs, ¿sí? Son los que se oxidan a dióxido de carbono y los electrones pasan a los transportados, ¿sí? Digamos, mi grupo de acetil es el que se oxidó y de ahí se forman todo el dióxido de carbono. Lo mismo que en la glucólisis, en cada paso interviene una enzima específica. Siempre va a haber una enzima que me ayude a mí a seguir, ¿sí? Porque si no es como que el ciclo se traba, se frena y siempre hay problemas. La coenzima es el nexo entre la oxidación del ácido pirúvico y el ciclo de Krebs. A modo de resumen, en el ciclo de Krebs se producen las moléculas de ATP, ¿sí? Que representan la producción de energía de este ciclo, era lo que lo comentaba. Sin este ciclo no podemos producir a una cierta velocidad todo lo que es el ciclo de energía, ¿sí? Así el rendimiento del ciclo es completar la oxidación de una molécula de glucosa. Y bueno, ya ahí explica la cantidad de moléculas que tenemos que vimos en el video. La etapa final de la respiración es el transporte terminal de electrones que involucra a una cadena de transportadores y enzimas de la membrana interna de la mitocondria. Siempre estamos hablando que esto pasa dentro de la célula, sea en la eucariota o en la procariota, porque las dos generan energía, ¿sí? Este texto que está después del gráfico, después de este gráfico hay un texto, es la explicación técnica basada en el gráfico, ¿sí? Es lo que está explicando qué es lo que pasa. Bueno, en este video yo les voy a mostrar sencillo, sí, cortito, cómo es el ciclo de Krebs, como para que ustedes entiendan un poco mejor, ¿sí? El ciclo de Krebs se ve en la carrera de medicina al principio,
se ve en la carrera de enfermería, se ve porque es muy importante ver cómo es que funciona este ciclo dentro del cuerpo, porque después, si este ciclo no está funcionando bien, hay un montón de problemas en los que son análisis y como que van juntando una serie de cosas. Entonces es importante saber cómo funciona, qué es. A ver, lo que más o menos explica, si yo, este fue uno de los más cortos, porque la verdad que el ciclo de Krebs, cuando lo explicas, es sumamente largo. Lo que yo quiero que vean es que no se mareen con los nombres, ¿sí? Eso, este ciclo, yo cuando volvamos lo vamos a ver de nuevo, porque yo también lo explico en el pizarrón y quiero que como que se entienda cómo funciona. Pero básicamente, resumiendo, ¿para qué sirve? ¿Sí? Trata de nivelar las moléculas de energía, si trata de tener como un orden a la hora de la producción de energía, lo que nosotros creamos a partir de lo que consumimos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, no se mareen. Yo les muestro por ahí videos porque por ahí es mucho más sencillo explicarlo y mostrar un video que, bueno, también el tema de, acuérdense que no estoy enfrente a ustedes, entonces es lo que más me cuesta por ahí el hecho de explicar. Cuando uno tiene que estar mostrándole cosas o mostrándole videos y demás. Después, lo que estábamos viendo recién en el tema de la respiración, pasando el ciclo de Krebs, es lo que son las vías anaerobias, ¿sí? Nosotros en la respiración tenemos la anaerobia y la aerobia, sí que son dos vías. Básicamente es dependiendo cómo es que está funcionando el oxígeno en la vía. Esta, por ejemplo, es en ausencia de oxígeno, ¿sí?
y el ácido piruvíco puede seguir una de las variadas vías llamadas anaerobia. Veremos en breve dos vías, ¿sí? El ácido, sí, que este es el ácido principal, que siempre está al dentro, porque digamos que es el que más ayuda en este caso, ¿sí? Aparte es el que producimos al oxidar la glucosa y todo lo que nosotros consumimos, ¿sí? Por eso también después vino una serie de diagnósticos que ustedes ponen, tengo acidez en el estómago, tengo esto, entonces ustedes tienen que ir viendo y relacionando de dónde es que salen esas cosas que por ahí pasan, ustedes tienen y ustedes no saben por qué yo tengo acidez en el estómago, ¿sí? Entonces, como que todo de alguna manera u otra unimos. Este ácido sí puede convertirse en etanol, que es el alcohol etílico, o en uno de varios ácidos orgánicos diferentes, el cual el más común es el ácido láctico, sí, que es el más común, producido, depende de la reacción que tenga del tipo de células. Por ejemplo, las levaduras, sí, que siempre están en el ollejo de las uvas, pueden crecer con o sin oxígeno. Cuando los jugos azucarados de las uvas y de otras frutas se extraen y se almacenan en condiciones anaerobias, las levaduras transforman el jugo de la fruta en vino, ¿sí? En este caso ponemos el ejemplo de la uva porque se tiene que de alguna manera macerar, por así decirlo, tiene que haber un tiempo para que haga un jugo, ¿sí? Convirtiéndose la glucosa en etanol. Por eso es que se las guardan, o sea, tienen un tiempo específico en todo lo que son las bodegas de vino, ¿sí? La producción de vino. Entonces dejan la uva de alguna manera hasta que este jugo que vendría a ser el azúcar empieza como a oxidarse. Esa es una condición anaerobia. Y también cómo se almacena, ¿sí? Transforma el jugo de fruta en vino, convirtiéndose en la glucosa en etanol. Cuando el azúcar se agota, las levaduras dejan de funcionar. Les voy a poner otro ejemplo. Ustedes saben que cuando cocinan, no sé si lo sabrán, pero creo que es algo básico. Cuando se hace un fermento de levadura, antes, por ejemplo, para hacer pan o para hacer pizza, ¿sí? Se hace un fermento previo de la levadura, ¿sí? Sea seca o sea en pan. La mezclamos con un poquito de agua, con un poquito de azúcar y a veces también con un poquito de harina. Y esto hace que fermente de una manera muchísimo más rápida. ¿Por qué? Porque la levadura se alimenta del azúcar, ¿sí? Entonces, de alguna manera u otra, se la va a ir comiendo y por eso va a ir fermentando. Por eso acá dice, cuando se acaba el azúcar, las levaduras dejan de funcionar. Entonces, en ese momento, la concentración de alcohol, acá ponemos un porcentaje estimado, dependiendo la variedad de las uvas, ¿sí? Porque no es lo mismo la uva blanca que la uva roja, que la uva negra, así todo va variando, por eso hay diferentes tipos de vino. Acá el ejemplo del vino iba justo porque funciona de esta manera lo que es la oxidación del azúcar, ¿sí? En el primer paso de la glucólisis se desprende dióxido de carbono, ¿sí? En el segundo se oxida el NADH y se reduce el acetaldehído. La mayor parte de energía química de la glucosa permanece en el alcohol, que es el producto final de toda la secuencia, ¿sí? Sin embargo, regenerando el NADH digamos, estos pasos permiten que la glucólisis continúe. Pero en algunos casos es vitalmente necesario el rendimiento de ATP. El ATP siempre va a estar ahí porque es lo que producimos, que es la energía. Cuando la energía se agota, el ATP se agota, hay que volver a iniciar de nuevo mi secuencia, porque de alguna manera u otra es como que perdemos. ¿Por qué voy a esto? Porque hay los casos de diabetes, que yo es uno de los casos que más me centro y que lo vamos a estudiar bien, porque hoy es muy común los diagnósticos de diabetes, entre otros diagnósticos, este es uno de los principales, y para mí, de todas las enfermedades que existen, la diabetes es una de las peores. Más que nada por los cuidados que uno hay que tener, ¿sí? Y cómo es que uno controla, ¿sí? Un diagnóstico de diabetes. Dependiendo de la edad de la persona, porque yo les puedo decir que tenemos chicos de 10 años, 11 años con diabetes, y de 20 años a 30 años con diabetes, y obviamente gente mayor con diabetes. ¿Qué pasa si la diabetes está sola sin otro diagnóstico? La podemos controlar mucho mejor, ¿sí? Ahora bien,
Si tengo una persona de 55 años, 50 años, 60 años que padece diabetes, pero además padece depresión alta, tiene problemas del corazón y todo se junta, es un poco peor y aparte es más complicado el hecho de controlarla. Entonces todas estas diagnósticos que yo les estoy tirando así, ustedes tienen que saber cómo se producen y por qué. Porque a la hora de hacer los análisis clínicos van a salir un montón de elementos altos, bajos, valores altos, bajos, unidades que ustedes por ahí al principio uno no las entiende, pero después cuando ya van entendiendo cómo funciona el método tecnológico de lo que hoy es un análisis clínico, un laboratorio, le van agarrando la mano, ¿sí? Después acá les puse un par de imágenes de cómo, en este caso, cómo es la fermentación en el alcohol, ¿sí? En este caso que puse el ejemplo de las uvas, de la glucosa, las moléculas de energía que pasan y lo que se produce después, ¿sí? Y la fermentación láctica. Pues tenemos dos tipos. La alcohólica es una de las más comunes, ¿sí? Para hacer vino, para hacer también cerveza, ¿sí? Porque de alguna manera tenemos levadura que fermenta y se produce una bebida alcohólica en estos casos. Y la vía anaerobia de la fermentación láctica pasa lo mismo, porque nosotros tenemos una fermentación para hacer leche, una fermentación para hacer queso, una fermentación para hacer yogur. Entonces, son diferentes tipos de fermentaciones que ustedes tienen que ver qué es una glucólisis. Yo hablo de adentro del cuerpo una cosa y por fuera se pueden poner estos ejemplos como para que ustedes entiendan cómo es que también puede llegar a funcionar lo que es la glucólisis. Acá les puse un rendimiento energético global, ¿sí? ¿Qué es lo que produce? La glucólisis produce 2 moléculas de ATP directamente y 2 moléculas de NADH. La conversión del ácido purúvico, ¿sí? El ciclo de Krebs también desarrolla dentro de la mitocondria. En total, lo que se producen son 24 moléculas, aunque dijimos que también pueden ser 38 moléculas de ATP. Acá dice que la totalidad es 38 moléculas de ATP. El cambio de energía, ¿sí? Que ocurre entre la glucólisis y la respiración siempre va a ser diferente una que otra. De hecho, acá son 686 kilocalorías por mol, ¿sí? Y después, bueno, acá aproximadamente 266 kilocalorías por mol. O sea, ¿por qué les pongo estos ejemplos así? Porque ustedes saben que cada vez que uno hace actividad física pierde, ¿sí? Una cierta cantidad de carbohidratos, grasas y todo lo que uno consume. Pero después, que es algo muy común que pasa, ustedes van al gimnasio y cuando vuelven del gimnasio tienen hambre. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es todo lo que ustedes agotaron en el entrenamiento, lo quieren volver, lo necesitan. Es como que el cuerpo les pide, bueno, ahora quiero más. Entonces, ese más o menos es como su secuencia. Las moléculas de ATP, una vez formadas, son exportadas a través de la membrana, ¿sí? En un sistema de cotransporte que al mismo tiempo ingresa una molécula de ATP por cada ATP exportado. Acá les pongo un resumen más o menos de lo que es el rendimiento energético. No les muestro esto para que ustedes entiendan o se lo memoricen, ¿sí? Pero de alguna manera para que entiendan por qué llegamos a 38 moléculas de energía. Y por ahí uno dice capaz que es poco, capaz que no. Pero las moléculas de ATP son bastante extensas y es como que sirven de una ya es bastante, entonces 38. El ciclo de Krebs funciona de esa manera. La regulación de la glucólisis y la respiración, ¿sí? Los procesos de oxidación de la glucosa y la respiración aerobia están finalmente regulados de modo en que la célula disponga de las cantidades de ATP que necesite. O sea, la glucólisis y la respiración funcionan de la mano porque básicamente producen, ¿sí? Lo mismo. ¿Sí? Tratan de controlar lo que es todo lo que es la energía a través de las vías que estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, lo que les voy a mostrar ahora va a ser las diferencias que encontramos entre la aerobia y la anaerobia, así como para que se termine de entender mejor. Igual, cada cosa que ustedes no entiendan, cada cosa que quede ahí por el aire o en duda, sí, lo vamos a ir viendo. Estoy esperando que me confirmen para hacer las videollamadas con respecto a la plataforma de Zoom, sí. He escuchado, me han mandado igual mensajes que Zoom ha tenido muchísimos problemas, pero bueno,
Tengo un colega de confianza que es profesor o sea, básicamente se vive de lo que es redes sociales, plataformas, internet, todo. Y él confirma que no es tan así como parece, ¿sí? Digamos que es la única donde yo los puedo juntar a casi todos. Y aparte también está bueno para que se conozcan, vea quién es cada uno, ¿sí? Eso es lo que yo quiero hasta que volvamos al aula. Y aparte porque quiero hacer una videoconferencia, digamos que sea una de las clases en vez de un video, una de las clases, y que ustedes puedan sacarse todas las dudas de los trabajos que venimos viendo, ¿sí? Con respecto a este video, hasta que no me entreguen el último trabajo que mandé, no voy a mandar trabajo práctico nuevo, así que van a seguir viendo las clases. Así voy a ir haciendo, ¿sí? Todas las semanas va a ir una clase nueva, pero trabajos prácticos capaz que vayan 2 al mes y demás. Vamos a ver las diferencias. Hoy vamos a descubrir cuál es la diferencia entre una respiración celular aerobia y una respiración celular anaerobia. En cualquiera de los dos casos estamos hablando de un proceso de respiración celular, lo que significa que va a intervenir una cadena de transporte de electrones. Ahora bien, ¿quién va a ser el aceptor final de electrones? Esa es la gran diferencia que me marca una respiración celular aerobia de una anaerobia. En la respiración celular aerobia, lo que va a pasar es que una molécula de oxígeno va a aceptar esos electrones y se va a reducir, por lo tanto, ya que acepta energía, a agua. De hecho, en nosotros, los seres humanos, el agua es un producto de desecho, no solo algo que usamos para que se produzcan las reacciones enzimáticas en nuestro cuerpo, sino que es un producto natural de desecho de nuestro metabolismo. Ahora, hay bacterias que son fundamentales para la vida de la Tierra y que ellas lo que hacen es respirar otras moléculas que no son oxígeno. En este caso, el aceptor final de electrones sigue siendo una molécula inorgánica, pero es un ion, como puede ser un nitrito, un nitrato, un sulfato. Mayormente estas bacterias lo que van a hacer es aprovechar el ion que sea que respiren, es decir, el aceptor final de electrones, cualquiera que sea, normalmente lo obtienen en forma de sal. Es una forma iónica. Y lo que van a hacer es pasarlo a una forma mucho más reducida y además acostumbra a ser gaseosa, para que así vuelva a la atmósfera y vuelva a estar disponible para otros seres vivos. Así que aunque esta respiración no nos afecta a nosotros, es fundamental para que nosotros vivamos. Esta es la única diferencia remarcable, ya que todo lo demás sucede igual. Como estoy hablando de una respiración, constarán cualquiera de las dos de 3 pasos: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Si soy eucariota, esto sucederá: glucólisis en el citosol y ciclo de Krebs y cadena respiratoria dentro de la mitocondria. El ciclo de Krebs en la matriz de la mitocondria y la cadena en las crestas mitocondriales. Si en lugar de ser eucariota yo fuera procariota, la glucólisis y el ciclo de Krebs se darían en el citosol. Ojo que es una diferencia entre eucariotas y procariotas. Aquí son las 2 primeras etapas, las que se dan en el citosol. Y es la cadena respiratoria la que se da en la membrana plasmática de la célula bacteriana, de la célula procariota. Ya que no tiene ninguna otra membrana, solo tiene una, así que tendrá que aprovecharla para hacer la energía allí. Y siempre habrá una fosforilación oxidativa. Siempre va a haber una producción de ATP a través de esta cadena, con la única diferencia de que en lugar de oxígeno se usan otros iones, en el caso de la anaerobia. Esto es todo. Puedes encontrar algunos... La idea de que yo siempre estoy mostrando estos videos, sí, por ahí, unprofesor.com, que son todos videos de YouTube, son cortos, concisos, hay muchísimos videos que duran 20 minutos, media hora, es extremadamente largo, ¿sí? Entonces siempre en mis clases de 50 minutos, una hora, que son las clases que yo estoy básicamente mandando,
Siempre voy a meter algún tipo de video como para que ustedes vean, ¿sí?, cómo es que cada punto de vista de cada persona, ¿sí? Por ahí tenemos algunos que no hablan, otros que hablan. En este caso está ella que estaba explicando las diferencias, pero básicamente es que yo necesito que ustedes cierren con una idea de lo que se pueda entender, ¿sí? Entonces, igual si ustedes me quieren dar sugerencias de videos, de todo lo que ustedes quieran aportar, yo estoy con esto del online, estoy a ideas, ustedes pueden decir, bueno, no hay ningún problema con eso. Igual yo sigo un módulo, sigo un programa, sí, que por ahí a veces me quedo en algo y me voy por las ramas. Por ejemplo, la glucólisis y respiración está muy resumido, no te explica mucho, entonces bueno, yo trato de entrar y que ustedes se fijen qué es, cómo es, para qué sirve, cómo es que funciona dentro del cuerpo, por qué es una comparación de esto con lo otro, ¿sí? Entonces, también por ahí el hecho de los sistemas, sí, que vamos a ver mucho lo que es circulatorio, digestivo, el sistema. Después vemos lo que es el sistema linfático, lo que es el sistema urinario, todo lo que es el sistema general del proceso del cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a ver como un poco de todo para después ver el tema de los análisis, porque de ahí es donde salen, ¿sí? Entonces, no se mareen con este tema. De hecho, glucólisis y respiración es un tema bastante complejo, ¿sí? Porque es largo y extenso. No es tan cortito, digamos, como los que veníamos viendo. El hecho es que yo necesito hacer una introducción de todo, ¿sí? Si bien estamos en el, si no me equivoco, creo que ya ingresamos al módulo 2, o no me acuerdo, pero es porque estoy viendo bien lo que es biología y fisiología del cuerpo humano, ¿sí? En general, lo más importante, ¿sí? No es que me voy a ir por las ramas para ver uno por uno, pero todavía me falta ver todos los sistemas, porque yo quiero que ustedes vean cómo es que funciona cada uno y por qué nosotros hacemos análisis de cada cosa, ¿sí? Por ahí también aclaro eso por el hecho de que por ahí explico algunas cosas que me gustaría muchísimo explicarlas de frente y no a través de una compu o a través así de online, pero bueno, tratamos de que yo estoy tratando de que ustedes me entiendan, ¿sí?, de la mejor manera posible. Entonces, igual por eso cualquier sugerencia que ustedes me quieran dar, siempre en los videos los voy a estar diciendo, porque está bueno que cada uno como comente y demás. Por eso también el hecho de que estoy esperando que me confirmen lo de las videoconferencias, porque está bueno una puesta en común de qué piensa cada uno al respecto de cada tema, ¿sí? Lo que les voy a mostrar ahora es cómo funciona lo que es la fermentación alcohólica y lo que es la fermentación láctica, para que ustedes vean a lo que yo me refería. Bien, les voy a mostrar ahora más o menos cómo es que es la fermentación láctica, como les dije, y la alcohólica. Y acá también van a ver lo de anaerobia y aerobia, entonces capaz que se termina de cerrar un concepto. Entonces, ¿qué es esto de la fermentación? Pues es un término que se utiliza para utilizamos para referirnos a la degradación de la glucosa u otros nutrientes orgánicos en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno, para poder obtener energía en forma de ATP. Aquí nos centraremos en este proceso anaeróbico, pero en la glucosa, en el proceso por el cual la glucosa se degrada para obtener ATP en condiciones en las que no hay oxígeno, es decir, anaeróbicas. Como ya dijimos, la glucosa se degrada por el proceso de glucólisis, que ya lo expliqué en otro vídeo, y al final dará lugar al piruvato. Este piruvato puede seguir en realidad 3 rutas distintas. La que explicamos es la que se da en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno. Este piruvato ya dijimos que se transformaría en acetil-CoA y pasaría al ciclo de Krebs. Aquí será oxidado a CO2 y los electrones de estas oxidaciones irán pasando a la cadena de transporte de electrones de la membrana interna de la mitocondria, pasando al oxígeno y formando H2O, agua. La energía que procede de todos estos procesos de transporte de electrones generan ATP. Ahora bien, existen 2 rutas más. Una es la ruta de fermentación del ácido láctico y la otra es la ruta de fermentación etanólica o alcohólica. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno, el NADH que se había formado por la deshidrogenización del gliceraldehído 3-fosfato se reoxidará otra
otra vez a NAD al pasar sus electrones al oxígeno de la respiración mitocondrial que he citado hace un momento. Ahora bien, cuando hay hipoxia, es decir, cuando no hay oxígeno o la concentración de oxígeno es muy baja, como puede pasar cuando hay músculos esqueléticos cuando hacemos un ejercicio muy vigoroso con nuestros músculos, en el músculo, con tumores sólidos, bacterias lactobacillus, este NADH que se genera en la glucólisis no puede ser reoxidado. Entonces, al no tener NAD, llega un momento en el que esa fase de la glucólisis, en la que había el paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfogliceralato, que es un proceso de oxidación, es decir, de pérdida de electrones, no se podría dar porque no tendríamos el NAD, que es el aceptor de electrones. No se puede producir esta oxidación. Y entonces lo que ocurre es que se detienen las reacciones de la glucólisis que producen energía. O sea, el problema lo tenemos aquí debido a la falta de oxígeno porque no podemos reponer el NAD+. Es decir, no podemos transformar el NADH a NAD, es decir, no se puede producir la oxidación del NADH al NAD. Conclusión, que en todos estos pasos, en esta glucólisis, es fundamental tener una reserva de NAD para que el proceso siga produciéndose, para que la glucólisis siga produciéndose. Entonces, ¿cuál es la solución del organismo en situaciones de anaerobiosis, es decir, de falta de oxígeno? Pues como decía, es la fermentación, y concretamente ahora hablaremos de la fermentación LAC. Estos procesos de fermentación son menos eficientes produciendo energía, porque en realidad la única energía que se produce son los 2 ATP netos de la glucólisis, pero es suficiente para ir funcionando. Es decir, la fermentación es un proceso alternativo para reoxidar el NADH y obtener un nuevo NAD. Es decir, no es un proceso de generación de energía en sí mismo, sino de recuperación del NAD, porque la energía, como comentaba, se produce en la glucólisis y lo que buscamos es que no se interrumpa. Entonces, la fermentación láctica, lo que ocurre es que el piruvato que se genera en la glucólisis se reduce a lactato o ácido láctico, proceso que es catalizado por la enzima lactato deshidrogenasa. Como se puede ver en la imagen, en la glucólisis ya sabíamos que se producían 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que proceden las dos de una sola molécula de glucosa, y en cada una de estas dos vías se transforman 2 moléculas de NAD en 2 de NADH. Entonces se reducen las 3 moléculas de piruvato a 2 de lactato y entonces se regeneran las 2 moléculas de NAD, se reciclan, digamos. Entonces no hay un cambio neto de NAD más, de NAD o de NADH. Aquí se ve en la imagen, glucosa, 2 piruvatos producen 2 lactatos. Este proceso de reducción se produce por la enzima lactato deshidrogenasa. Los 2 NADH pasan a 2 NAD que actúan a nivel de la glucólisis, en donde ya habíamos hablado del paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato. Este lactato, formado por los músculos esqueléticos o también en los eritrocrotocitos, pero recordemos que no tienen mitocondrias, se recicla porque va por la sangre al hígado y ahí se transformará en glucosa durante la recuperación después de la gran actividad muscular. Entonces sería el ciclo de Cori, pero aquí no vamos a entrar en él. El síntoma que produce los músculos esta acumulación de lactato pues es un cansancio y un dolor progresivo. O sea, que se considera que una actividad de una persona entrenada haciendo una actividad vigorosa e intensa pues no aguanta más de un minuto a esa intensidad. El dolor hace que pare. Y la otra vía de fermentación es la fermentación alcohólica, en la cual que se da en levaduras y otros microorganismos, que lo que hacen es la glucosa, que por la glucólisis acaba dando piruvato, acabará transformándose o fermentando a etanol y CO2. Es una ruta alternativa. Es un proceso en 2 pasos. En el primero, el piruvato pasa a acetaldehído. Por acción de la piruvato descarboxilasa se libera CO2 y a este nivel actúa el magnesio, que lo necesita la piruvato descarboxilasa, y también hay un coenzima unido muy fuerte que es la tiamina pirofosfato. Como nota al margen, decir que la tiamina pirofosfato proviene de la vitamina B1 y que la ausencia de esta es la causante de una enfermedad que se llama beriberi. Entonces el acetaldehído que procede del piruvato se transformará en etanol por acción de la alcohol deshidrogenasa. Este es el segundo paso. Es una reducción, gracias al poder reductor, de la NADH,
que ya hemos dicho que procedía de la glucólisis, de la deshidrogenización del gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, a partir de aquí, el NADH se oxida otra vez a NAD y este volverá a la glucólisis y en esta se podrá obtener los 2 ADP, que es el objetivo final. Estos 2 procesos de fermentación nos permiten recuperar el NAD. Esta piruvato de carboxilasa se encuentra en levaduras de cerveza y de panificación y en algunas plantas. El CO2 es el que produce el gas que hay en algunas bebidas alcohólicas. Es el que produce la panificación, ¿no? Cuando se mezcla con la levadura y hace que suba la masa del pan, que adopte esta forma esponjosa. La enzima esta, el alcohol deshidrogenasa, está en el hígado, metaboliza el etanol ingerido porque producen microorganismos del intestino y en este caso se produce una reducción del NAD a NADH, que es la opuesta a la que hemos visto y que no forma parte del tema que estamos tratando. Pero lo comento como curiosidad. O sea, como conclusión, pues de recordar que estas fermentaciones, estos procesos de fermentación, concretamente es la láctica, que es la que nos interesa porque se da en el organismo humano, es una ruta anaeróbica, es decir, en la que no hay presencia de oxígeno, se da en el citoplasma y produce 2 ATPs, que son los 2 ATPs de la glucólisis. En realidad, el proceso de fermentación no tiene como objetivo el producir energía, sino el reciclar el NAD, a partir del NADH que se produce en el paso del gliceraldehído 6-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Bueno, la idea es que él acá nombra las dos, sí, primero porque yo también les había nombrado las dos, entonces quería que ustedes vean los 2 tipos de fermentaciones. En esta que él habla de la sin oxígeno y explica más o menos, vuelvo a repetir, no es para que se mareen con fórmulas ni nada, yo quiero que tratemos de cerrar esto en un mismo, digamos, eje, en un mismo concepto. Entonces es para que ustedes vean cómo es que funciona. De hecho, él cuando habla de la alcohólica, que habla de la cerveza, la levadura, la harina, ustedes saben que cada vez que ustedes hacen harina se infla, la dejan reposar 1 o 2 horas, cuando la vuelven a sacar y las apretan a la harina, empieza a salir gas. ¿Sí? Ese es el dióxido de carbono, que aparece en un montón de cosas el dióxido de carbono. Pero más que nada es para que se entienda cómo es que después nosotros, de hecho él hizo un par de ejemplos de diagnósticos que pueden aparecer, ¿sí? Que están muy relacionados con el hígado. Ahí vemos por qué el alcohol también, bueno, eso después vamos a entrar y vamos a ver porque el alcohol tiene mucho que ver y hay muchísimas enfermedades como la cirrosis, entre otras cosas que podemos analizar en el hígado, si el hígado graso, qué es el hígado graso, cómo podemos hacer esos análisis. Entonces hay un montón de cosas que ustedes tienen que ir viendo para ver el tema de los análisis, ¿sí? En conclusión, después vamos a ver, bueno, acá yo en la presentación hablo un poco de los electrones, ¿sí? Del transporte, vuelvo a nombrar lo que es el ATP. Y nombro un par de otras vías, ¿sí? Que básicamente es exactamente cómo es que alimentamos directamente la glucosa y cómo es que se produce la energía, tanto sea en grasas como en proteínas y demás, ¿sí? Y por último les pongo una imagen, ¿sí? De lo que es proteínas, polisacáridos y lípidos, en conclusión a cómo es que se produce, que es el ácido pirúvico. El último gráfico es una conclusión que yo justo encontré para que ustedes me puedan entender muchísimo mejor el último gráfico, ¿sí? Todo lo que son mapas conceptuales, texto, todo lo que ustedes, capaz que ustedes puedan resumir un poco más, cópienlo en la carpeta, ¿sí? Porque es algo que a ustedes después les va a servir para estudiar, no es porque yo quiera darles mucho, de hecho mis presentaciones son de 10 a 15 diapositivas y no pasan más de eso, por eso haré un par de videos más. Espero que me hayan entendido. Digamos que estoy tratando de algunos temas que son bastante complejos. Por ahí capaz que me salteo, me voy a otro tema y vuelvo y así. Pero hay muchos temas que yo seguramente voy a retomar cuando volvamos, así que por eso no se preocupen. Cuando me vuelvan a mandar el práctico, el 3 creo que era, yo después les voy a mandar otro, ¿sí? Igual la semana que viene voy a mandar otro video continuando, digamos, lo que es estos sistemas, ¿sí? Vamos a entrar a ver bien lo que es sistema, digamos ya digestivo, circulatorio, para que vayamos viendo específicamente todo lo que es análisis de sangre, bioquímicos y demás. Con respecto a los prácticos, traten de por ahí no extenderse escribiéndose la vida. Ya creo que lo había aclarado a eso. Por ahí hay algunas preguntas que yo las puedo ver, pero tampoco es para que me escriban 30 renglones. Pero más que nada, yo igual los leo, siempre les estoy mandando mis correcciones. Entonces, no se olviden de eso, ¿sí?
Bueno, cualquier cosa me escriben, me avisan. Nos vemos, chicos.